Amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy voy a comentar poco del vídeo anterior, ¿no? El relato ese del ejemplo de Luis Ernest, creo que era bueno. Eso me recuerda a mí una frase que decía Einstein, decía: la inteligencia tiene límites. O no, como era, dice, ahí no me acuerdo, dice, el universo puede tener límites. Dice, pero la estupidez humana, eso no tiene límites, ¿no? Es ilimitada, ¿no? Entonces, en ese pequeño relato, el ejemplo es un ejemplo de estupidez humana, ¿no? Hay tan variadas formas de estropear la vida propia y ajena, y esa era una de ellas, ¿no? Uno que se emborrachaba de día para dar un ejemplo al hijo, de que no hiciera eso. Y luego el hijo hacía lo mismo para dar ejemplo a su hijo, o sea, era borracho también, como el padre, al final. Dice, para que no siga el ejemplo del abuelo mío. La estupidez humana no tiene límite. Ahí queda, ¿no? No digo más. Bueno, hoy voy a hablaros, que ya os comenté algo, de este libro que leí antes del Templario. El padrastro de Navarra, ¿no? Es un libro de Rafael Pérez y Pérez. Bueno, Rafael Pérez y Pérez, hoy he hablado muy poco, nació en el siglo XIX, era muy aficionado, su afición era la historia, ¿no? Fue maestro de escuela y también creo que fue inspector de colegio. Y bueno, escribió mucho, yo he leído bastantes más, escribió mucho novela histórica de España, es muy interesante, ¿no? Con este también he disfrutado muchísimo leyéndolo. Se basa mucho en las crónicas medievales. A veces aparecen reyes y en la historia de reyes, en este caso más bien en la historia de reyes, aunque también aparecen otros personajes. En otros casos, en otras novelas que he leído, pues son personajes relacionados con la corte, pero por ejemplo el corsario, ¿no? El templario, ¿no? Y entonces, pero están basados en las crónicas, son historias reales. Esto también es una historia real, este ya se basa más en los reyes. Bueno, como su propio nombre indica, el padrastro de Navarra, yo cuando lo vi digo, pues será alguien que sea malo para Navarra, se supone, ¿no? Efectivamente, para que en cuanto os diga dos palabras os vais a ubicar en el tiempo y lugar, ¿no? El padrastro de Navarra no fue ni más ni menos que Juan II de Aragón y de Navarra, más conocido por ustedes y por todo el mundo como el padre de Fernando el Católico. O sea, era el padre de Fernando el Católico, el famoso rey católico, que se casó con Isabel la Católica. Bueno, pues este era su padre, el padrastro de Navarra. Bueno, este hombre me he apuntado aquí cosas porque si no luego se me olvida. Llegó a ser Juan II de Aragón y de Navarra, rey de Navarra y rey de Aragón. Bueno, y rey también claro, ya os comenté en otro artículo que Sicilia y Nápoles fueron conquistadas por el reino de Aragón. Entonces Sicilia y Nápoles, pues como pertenecían al reino de Aragón, también fue el rey de Sicilia y Nápoles, ¿no? Y bueno, este hombre era el segundo hijo del rey, ¿no? Del rey que era, su padre era, yo lo tengo apuntado, no se me olvida, Fernando II, aunque muchas veces los datos que pone por internet son falsos, porque luego he visto que Fernando el Católico también ponía como Fernando II, no puede ser que sea el mismo que su abuelo, ¿no? Ahí lo dejo. Si alguna vez alguien que cometo errores hablando, gazapo, me lo escribiera, se lo agradecería infinito, ¿eh? Que me hagáis algún comentario, pero bueno, estoy agradecida solo con que vengáis. Ya a mí yo sería la guinda si me hicierais algún comentario. Bueno, este era el segundo hijo, Juan era el segundo hijo. El mayor era Alfonso V. Entonces el trono de Aragón lo heredó Alfonso V, ¿no? Él era, digamos, el infante. Un infante que no iba a ser rey, teóricamente, ¿no? Entonces este hombre, Juan, se casó con Blanca de Navarra. Blanca de Navarra era la hija de... tengo que verlo apuntado aquí. Carlos el Noble de Navarra, un rey de Navarra que no tuvo hijos. Bueno, tuvo hijos bastardos, pero legítimas solamente tuvo 3 hijas, que eran Blanca... no me acuerdo la otra. Leonor, también me parece que... No, esa era un lío me he hecho. Bueno, el caso es que Blanca de Navarra iba a ser reina de Navarra, ¿no? Porque era la hija del rey, Carlos el Noble.
Y bueno, este hombre había tenido hijos bastardos y su padre también, tíos bastardos, y le daban títulos, le daban posesiones a los bastardos, ¿no? Los reconocían y daban posesiones. Entonces, lo que ocurría muchas veces era que en realidad los reyes medievales, yo no lo entendía, pero leyendo las novelas de Pérez y Pérez lo he comprendido, ¿no? Hay que ver la dinámica que había en la Edad Media, ¿no? Y la dinámica que había en la Edad Media, en realidad los reyes no tenían tanto poder como tuvieron posteriormente, en el siglo XVIII o así, en que se unificaron los estados. Tenían mucho más poder en el siglo XVIII en realidad que en la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque el sistema de la Edad Media, el sistema feudal, se basaba en que el rey en realidad era como un señor feudal más. Tenía un territorio y tenía un ejército. Pero había otros señores feudales, condes o marqueses o lo que sea, que también tenían un ejército y tenían un castillo, y en su castillo pues tenían su ejército y impartían justicia en su feudo, y eran como especie de reyes, ¿no? Y prestaban vasallaje al rey, ¿no? Entonces el rey, cuando quería hacer una guerra, lo que tenía que hacer, él no tenía bastante ejército para meterse en guerra. ¿Qué tenía que hacer? Pues convocar cortes, y en las cortes pues venían los señores feudales y lo que allí en las cortes la decisión que tomaba, pues era la que se tomaba. No podía hacer el rey lo que le diera la gana, porque si los señores otros feudales, que eran los que iban a poner el ejército para ayudar al rey, no querían, pues el rey entonces no podía meterse en guerra ni hacer lo que quisiera. Tenía que convocar cortes y ponerse de acuerdo con los señores feudales. Entonces cuando iban a la guerra, pues venían los señores feudales con su ejército y ayudaban al rey. O sea, el rey tenía un ejército, pues a veces había señores feudales que tenían más ejército que él, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto es que muchas veces se formaban guerras en un reino, guerras de bandería, llama aquí Pérez y Pérez, que no eran ni más ni menos que unos señores feudales, a lo mejor apoyaban a un rey, o a un hijo de un rey, o a un hermano, y otros señores feudales apoyaban a otro. Y esto es lo que pasó aquí, que por eso se llama el Padrastro de Navarra. Este hombre, Juan II, se casó con Blanca de Navarra, cuando ella todavía no era reina, pero iba a heredar, era heredera, era princesa heredera, ¿no? Y este hombre era joven, Juan, tendría 20 y algún año, ya que ella ya era mayor y había enviudado, se había casado con otro y no tenía hijos, se le habían muerto los hijos. Y entonces ella era mayor, ella tendría a lo mejor 30 y tantos años. Y este hombre, bueno, se enamoró de Blanca, y Blanca sí, se enamoró locamente de Juan, ¿no? Entonces, pues bueno, se murió el padre, el rey de Navarra, Carlos el Noble, y heredó el trono Blanca. Entonces, mientras que Blanca vivió, pues todo fue muy bien, todo fue sobre ruedas, ¿no? Digamos. Este era Juan, el padrastro de Navarra, era un hombre muy ambicioso, muy intrigante. Como era familia de los reyes de Castilla, pues estaba siempre en Castilla y metiendo cizaña por aquí con intriga, era un intrigante, ¿no? Entonces en Aragón empezó a gobernar el hermano de Juan II, del que estamos hablando, el padrastro de Navarra, que era Alfonso V el Magnánimo, ¿no? Era rey de Aragón. Y este rey, con Blanca, tuvo un hijo que se llamaba Carlos. Y tuvo dos hijas más, Blanca y Leonor, ¿no? Entonces, pues, cuando murió Blanca, en su testamento, dejó heredero a su hijo Carlos, ¿no? Pero dijo que para coger el trono era necesario que su padre consintiera, ¿no? Y que su padre diera el parabién a que él fuera rey. ¿Y qué pasó? Pues que este intrigante sinvergüenza de Juan II, cuando murió su mujer, pues no le daba el consentimiento al hijo para que fuera rey, quería él ser el rey de Navarra, ¿no? Y eso provocó que por un lado hubiera guerras de banderías, porque por un lado estaban partidarios de él, uno de ellos era su válido, el válido de Juan II, que era Pierre de Peralta, es uno de los protagonistas de la novela, ¿no? Y por otro lado su hijo Carlos, pues tenía también partidarios de él. Y el rey de Aragón, pues era partidario de Carlos también, que era el legítimo heredero, ¿no? Y ahí se armaron guerras y hubo mucho tiquitaque, ¿no?
Y eso es lo que la novela, en ese marco, es donde se desarrolla, ¿no? Después, el rey Juan se casó con otra mujer, que fue Juana Enríquez. Y con esta mujer tuvo un hijo, que fue Fernando el Católico. Entonces, en realidad, quien debía de haber heredado el trono de Aragón y el trono de Navarra era el hijo que había tenido con la primera mujer, con Blanca, que era Carlos. Le llamaban Carlos de Viana, príncipe de Viana. Y bueno, hay una intriga que resulta que parece ser que la mujer, esto cuentan las crónicas, bueno, no se sabe seguro, estas cosas nunca, parece ser que Juana Enríquez, la madre de Fernando el Católico, que era joven, la segunda mujer que se casó con él, envenenó al hijo del marido, al que tenía que haber heredado el trono de Aragón, el trono de Navarra. Porque resulta que Alfonso V de Aragón, que era rey de Aragón, este murió sin descendencia. Entonces le dejó el trono a Juan. Y Juan llegó a ser rey de Navarra y rey de Aragón. Y al hijo, que era el que le correspondía, en realidad, pues se ve que se lo cargaron, lo envenenaron, ¿no? Y bueno, esa es la historia. Hay una guerra de banderías. Esta es la historia en general donde se desarrolla la novela, pero la novela tiene mucha más tela, ¿no? Porque aquí en la novela pues se habla de otros personajes secundarios. Hay una historia muy interesante, Piel de Peralta tiene una hija, y ese es el válido de este rey, de Juan II, ¿no? Es un hombre con mucho poder, ¿no? Y se la deja a una hermana suya, que es la que la cuida a su hija, ¿no? Y su hija se enamora uno del otro bando y hay muchísimas intrigas, ¿no? Es muy interesante. Yo este libro también, de la misma manera que me leí El Templario, pues me lo leí en un vuelo, ¿no? Voy a leeros un poquito. En realidad aquí va a hablar de Doña Biota. Doña Biota es muy importante en la novela, aunque no entra en la historia, ¿no? Es la hermana del Peralta, del válido del rey, ¿no? Que está con la hija. Aquí hay un enfrentamiento muy grande también entre el padre y la hija, porque la hija se quiere casar con un hombre, el Piel Peralta un hombre muy duro, muy verdugo, que es válido de este sinvergüenza, pues otro sinvergüenza, ¿no? Y bueno, no quiere que la hija se case con el hombre que ella quiere, la encierra en una torre, luego viene la tía Biota y la saca de la torre, se la lleva a su casa, luego se casa con el que él quiere, pero entonces, mira, una historia muy interesante. Lo voy a leeros solo un poco a título de ejemplo, aunque no tiene mucho que ver con esto, pero aquí lo que os leo es un poco cómo se vivía en la Edad Media, es la historia de la Biota, ¿no? La hermana de Pier Peralta, del válido, del rey, ¿no? Un poco, ¿no? Voy a leer un poquito, a título de ejemplo. Pero lo que no dijo doña Biota, que era mujer harto discreta y reservada, fue que en la dicha carta, Mosén Piel de Peralta le pedía el envío inmediato y urgente de una crecida cantidad, para atender a equipar debidamente a su gente en expectativa de un choque entre beamonteses y agramonteses. Bueno, los agramonteses eran los que apoyaban al rey Juan II, y los beamonteses los que apoyaban a su hijo, porque querían que fuera rey su hijo, si que era el legítimo rey. El otro era la reina Blanca, le había dejado a su hijo la corona, pero su hijo era demasiado bueno, demasiado blando, y de lo que tenía que haber hecho haber cogido el mando, haberse proclamado rey, en vez de esperar a ver si su padre consentía o no consentía, ¿no? Porque era una cláusula tonta en el testamento, ¿no? Una mujer estaba muy enamorada de este hombre, este era un sinvergüenza que pasaba de ella, porque era más joven, ¿no? Una cosa tonta. Bueno, grandemente disgustó a doña Biota esta petición de recurso, y no porque fuese tacaña la señora, que bien conocida era su generosidad, sino porque, aunque hermana de uno de los más enconados agramonteses, no aplaudía ni las banderías, ni muchísimo menos la guerra, y se encontraba la buena señora entre la espada y la pared. Desairar a su hermano negándole el peculio que de ella solicitaba, facilitarle un dinero que había de servir para alimentar y alentar odios, venganzas y destrucciones, calamidades y miserias sobre Navarra. Grande problema el que se le venía encima.
porque doña Biota no sentía en modo alguno los fervores políticos de Mosén Pierre y de casi toda la gente de la nobleza. Casada a disgusto, pieza decisiva en el tablero de ajedrez de las conveniencias diplomáticas de un estado, la rica hembra navarra, descendiente de reyes y príncipes de sangre real, fue entregada en matrimonio a un gran señor borgollón de alcurnia principesca. En aquellos tiempos no solo se conquistaban estados por la fuerza de las armas, sino mediante sabios y calculados entronques. Doña Biota no fue feliz. Lejos de sus valles feraces y rientes y de sus montañas grandiosas, añoró en una corte extranjera la sencilla y devota vida a que sus padres la tenían acostumbrada. El lujo y la vanagloria de lucir un nombre esclarecido no la compensaron. Se trataba de una doncella demasiado seria para consolarse con frivolidades. Era apenas una niña de 15 años cuando sus padres, y más que sus padres su ambicioso hermano Mosén Pierre de Peralta, la entregaron en matrimonio. La única compensación a tantas cosas perdidas fueron los hijos que colmaron el vacío de su alma sedienta de ternuras. 5 varones y una niña vinieron al mundo en poco tiempo, pero estaba escrito que tampoco esta aventura le iba a ser permitida, porque un buen día se desarrolló en Borgoña una peste maligna que se cebó sobre todo en la indefensa población infantil. Uno solo de sus hijos pudo salvarse de la muerte. 5 ángeles volaron al cielo, dejando a su madre sumida en una especie de estupor. Como un cuerpo sin alma, vagó por castillos y sus palacios días y meses, hasta que al cabo el tiempo realizó una labor sedante, sumiéndola en una resignación cuajada de indiferencia. De entonces databa su apartamiento del mundo, su desvío hacia las vanidades y ambiciones, su anhelo de retiro y soledad, de acercamiento a Dios, que le hablaba con misterioso y dulce lenguaje en el silencio de su retiro. Venciendo estos impulsos, hubo de plegarse a las exigencias sociales que, dada su alta condición, la obligaban a frecuentar la corte, una de las cortes más fastuosas y corrompidas de la época, o sea, la de Borgoña. Creció Antonio, el único hijo que le quedaba. Creció colmando el orgullo del padre y el amor de la madre, tan llenos de ilusiones y de ambiciones para el único vástago de su esclarecida solera. Un día, un viejo augur, la época era de supersticiones, de credulidades absurdas e ingenuas, profetizó un fin malaventurado para el adolescente. Y aunque la madre en un comienzo trató de no dar demasiado crédito a este horóscopo, que prometía para su hijo una muerte violenta, el hecho es que sus noches y sus días estaban impregnados de un temor que ponía amargores en su vida y angustia en su corazón. Fue a la guerra con su padre, dejando a la madre en un estado horrible de nerviosismo y de inquietudes. Pero la guerra dio fin y el mozo volvió con su bautismo de sangre, ligera herida cicatrizada ya, y nueva gloria que ofrendar a su ilustre casa. Respiró la condesa. Probablemente el hechicero era un farsante y un embustero, y sus profecías, patrañas dichas solo para sacar unos escudos al ayo del principito aquel día en que forjó su horóscopo junto a la ribera de un río festoneado de florida adelfa. La madre respiró. Antonio era en la corte de Borgoña un sol rutilante. Ninguno tan gallardo, tan valeroso, tan caballero, tan celoso de su honor, de sus prerrogativas, del ilustre de su apellido. No había dama en la corte que no suspirase en secreto por él, y el duque soberano trataba de proporcionarle un matrimonio conveniente y esclarecido, cuando aconteció la hecatombe. Padre e hijo guerreaban, como otros muchos señores franceses en Nápoles, a favor del tercer duque de Anjou, al cual la versátil y tornaliza reina doña Juana había nombrado su heredero, reconociéndolo por hijo adoptivo en lugar de don Alonso de Aragón, el magnánimo, que cayó en desgracia de la caprichosa reina. En esta guerra oscura y sin gloria murió el marqués Luis Langrée, marido de doña Biota. Rumores hubo de que la flecha que le causó la muerte, cuando menos preparado estaba para recibirla, fue dirigida por mano no de un soldado de Aragón, sino uno de sus mismos hombres de armas. Bueno,
El marqués era mujeriego y tenía cara a gala burlar a los maridos. Se decían cosas. El rumor tomó cuerpo, llegó a oídos de la viuda y del hijo. Juró el mozo exterminar al asesino de su padre. Un enorme revuelo se armó a propósito de esto en la corte borgoñesa, cuando he aquí que con motivo del cumpleaños de la serenísima duquesa soberana hubieron justas y torneos. Quedó mantenedor Antonio sin encontrar lanza que venciera la suya poderosa, cuando el postrero día y cuando apenas quedaban 2 horas de sol, se presentó en la liza un caballero bien portado y gallardamente asentado sobre un potro negro y fogoso magnífico. Con su guantalete azotó por 3 veces el escudo del marqués Antonio y así, requerido éste, dio comienzo el combate. Fue encarnizado y terrible. La comitiva del desconocido derribó al joven de su caballo ante el clamoreo general, y una vez en tierra el vencedor clavó su lanza en el suelo, dando por finado el combate. Pero en vista de que el marqués no se levantaba, acudiéronle su escudero, quienes al alzarle la visera viéronle cadáver. Bueno, aquí cuenta la historia de esta mujer que se casan en aquellos tiempos, se le mueren los hijos, no se le muere el marido y el único hijo que le queda pues se muere también, ¿no? Y ella cuando se va vuelve a su tierra de Navarra. Recibe a su sobrina, que la quería muchísimo, no me acuerdo cómo se llama, la sobrina, me he olvidado. Bueno, pues son protagonistas de la historia, Biota esta y la sobrina que se enamora de otro, y bueno, el padre la odiaba a la hija, la deshereda, en fin, una historia muy interesante. Esta novela también me ha gustado mucho y al mismo tiempo que se están leyendo estas historias tan interesantes, estás disfrutando porque la historia es amena y estás aprendiendo de historia, ¿no? Y bueno, hay cosas aquí que me han quedado, la verdad que me han asombrado. Cuántos crímenes, cuántas cosas se cometen en el seno del poder, ¿no? No sabía yo, por ejemplo, que Fernando el Católico, pues en realidad pues llegó al poder por un crimen que cometió su madre, que mató al que tenía que ser, parece ser que lo envenenó, ¿no? Eso cuenta aquí, ¿no? Hay datos de eso. Aunque claro, nunca se sabe seguro, ¿no? Porque claro, los reyes se tapaban entre ellos mismos. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo. Parece que me he extendido ya mucho. Venga, saludos, besitos.